Buenas tardes, rebeldes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos, bienvenidas un jueves más al directo. Hoy seguimos hablando de creencias. Ya sabéis que retomamos, un segundito, ay. Ya sabéis que retomamos el tema de la semana pasada, en el que hablamos de creencias. Hicimos la primera parte sobre las creencias y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos la semana pasada y profundizar aún más sobre este tema tan interesante, y vamos a ver cómo vamos a rebatir esas creencias, cómo vamos a empezar a romper, a desaprender todo esto que hemos aprendido durante tantos años y que nos va a ayudar pues realmente a ser conscientes de una nueva realidad en nuestras vidas. Recordarte que estamos en el grupo Movimiento Rebelde, que puedes participar, puedes invitar, puedes aportar todo lo que quieras. Y ya sabéis que los jueves conectamos puntuales a las 7 para aportar contenido, para pues hacer que el mundo cada vez sea un mundo mejor, que tenga personas con más nivel de conciencia. Por si no me conoces, me presento, soy Silvia Gómez del Pulgar, autora de la trilogía Rebélate, ahí que no se ve, y fundadora de la Academia Rebelde, un espacio donde comparto contenido, donde estamos ya un montón de personas transformando, creciendo, compartiendo, aprendiendo juntas y trabajando por nuestro desarrollo personal. Ya sabes que mi propósito es llenar el mundo de rebeldes y poder pues llevar todo este mundo del desarrollo personal al alcance de cualquier persona. Así que desde la Academia Rebelde estamos en promoción hasta el día 30 porque, bueno, todo el tema del desarrollo personal, la verdad es que cuando empiezas a profundizar en ello, sí que es verdad que mucha gente ven el impedimento económico pues una piedra ahí, un obstáculo que cuesta mucho de rebasar, de atravesar. Y entonces he querido poner durante todo este mes de octubre un precio promocional en el que puedes acceder pues con un descuento a la Academia Rebelde, a los contenidos, a las sesiones en privado que hacemos, grupales, y a todo mi apoyo y mi atención personalizada. Así que si aún no disfrutas de este grupo, pues me encantará que puedas participar. Y si no, pues nos vemos en los directos, que también están estupendos y que ya sabes que siempre aporto un valor extra y bueno, mi trabajo pues un poco es elevar ese nivel de conciencia y que al final pues todos seamos nuestra mejor versión, que es lo que yo pretendo al final, poder ayudar a las personas. Hola Ángeles, ¿qué tal? Bienvenida. Pues retomamos un poquito el tema de la semana pasada. La semana pasada hablamos de las creencias. Las creencias son esos procesos mentales, esas ideas, esos pensamientos que llevamos arraigados desde niños, que o bien porque nos los han enseñado o bien porque los hemos aprendido con nuestra experiencia, pues venimos creyendo una serie de ideas, una serie de conceptos que pueden estar más o menos alineados o más o menos correctos a nuestro estilo de vida, pero que sí que es verdad que en el momento en el que tomas esa conciencia y elevas esa perspectiva, hay que cambiar el sistema de creencias, hay que cambiar nuestro paradigma, porque desde el paradigma actual los resultados que tendremos son los que estamos teniendo, y si lo que quieres en tu vida no está ya en ella, no lo manifiestas, no lo tienes realmente, has de cambiar tu sistema de creencias, porque si sigues siendo la misma persona, si sigues decidiendo, actuando y pasando a la acción bajo tu mismo sistema de creencias, tendrás los mismos resultados. Aunque quieras cambiar, las acciones que hagas siempre irán filtradas. Y yo el ejemplo que pongo es como una carretera, ¿no? Y en la carretera pues van muchos coches, pero siempre van por la carretera, ¿no? Aunque vayan más despacio, más rápido, aunque hagan, pues vayan haciendo curvas o puedan incluso invadir el sentido contrario, ¿no? Siempre estás en esa carretera. Por eso es importante reconocer tu sistema de creencias actual y abrir caminos alternativos, carreteras alternativas que nos puedan llevar
a otros destinos diferentes y que si sigues por la carretera actual, el destino siempre va a ser el mismo, es decir, el resultado siempre va a ser el mismo. La metáfora me gusta mucho de ponerla así porque es verdad que nuestras creencias determinan la dirección de nuestra vida y si queremos realmente tener resultados distintos a los que estamos teniendo hoy por hoy, hemos de cambiar nuestro paradigma, hemos de cambiar nuestro sistema de creencias. Así que resumiendo un poquito lo que hablamos la semana pasada, pues hablamos de esto, de las creencias, hablamos de cómo funciona nuestro sistema neuronal, que esto ya lo habíamos hablado en otros directos, hablamos de las neuronas de espejo, esas células que tenemos en nuestro cerebro, esas neuronas, que lo que hacen es imitar o buscar la imitación para la aprobación social, para sentirnos que formamos parte de algo y para nuestra propia supervivencia al final. Varios experimentos han demostrado que estas neuronas espejo pues, funcionan y existen. Y también hablamos del efecto placebo, si no recuerdo mal. Y estuvimos pues comentando también varios experimentos de investigaciones que se habían hecho pues con enfermos de dolores de espalda y que les habían administrado pues un fármaco inocuo, un fármaco que se llama placebo y que habían mejorado considerablemente porque creían que ese fármaco era muchísimo más efectivo, muchísimo más potente que lo que habían estado consumiendo o tomando hasta ahora. Así que fíjate hasta dónde nos puede llevar el poder de nuestra mente. Y es que yo siempre digo que nuestra mente es un poco cabrona, aunque suene un poco feo decirlo, pero hay que estar siempre ahí controlándola y no dejándonos arrastrar por la comodidad que ella nos quiere dar, ¿no? Por lo que respecta al sistema de creencias, otra cosa, no recuerdo si lo comentamos la semana pasada, es el efecto Pigmalión, que sí, creo que sí lo comentamos, que también se determinó en varios estudios que se hizo una investigación en un centro de estudios donde se hizo un test a varios alumnos y se les hizo contestar varias preguntas y determinaron su nivel de coeficiente intelectual. Informaron a los profesores de cuáles eran los alumnos que tenían el nivel más alto y dejaron pasar un curso lectivo. Pasado ese curso, los investigadores volvieron al centro de estudios y determinaron que estos alumnos que habían sido calificados con las notas más altas, con los coeficientes intelectuales más altos, efectivamente habían sacado mejores notas que el resto de alumnos. Lo sorprendente de este estudio es que no se hizo ningún test previo. Es que esos alumnos fueron elegidos al azar, sin tener en cuenta ni sus calificaciones, ni su coeficiente intelectual, ni nada de nada de nada. Y simplemente a los profesores les habían nombrado a varios alumnos al azar, diciendo que estos eran los que habían sacado mayores calificaciones. Lo sorprendente de esto es que por la influencia del profesor, estos alumnos realmente habían conseguido llegar a sacar a final de curso mejores calificaciones que sus compañeros. Y eso es lo que se llama el efecto Pigmalión. Es decir, mis creencias afectan a las tuyas, a tus resultados. Lo que yo creo de ti afecta a tus resultados. Así que es muy importante lo que creo de mí y lo que creo de mi entorno, porque al final lo que yo creo, y el otro día no recuerdo dónde lo oí, pero oía, bueno, no sé si lo conocéis, el creer y crear, ¿no? Esto está muy a la orden del día, ¿no? Creemos y conforme creemos, creamos. Pero es curioso que la primera persona del presente, de los dos verbos, la primera persona individual, o sea, en singular, es yo creo. Tanto yo creo del verbo creer como yo creo del verbo crear. Y no sé si es una casualidad o una causalidad, pero es súper bonito que los dos verbos que determinan la vida de las personas, que es lo que yo creo y lo que yo creo, es decir, lo que yo tengo de creencia y lo que yo realizo, ¿no? Pues coincidan en la misma persona y es algo que me parece pues muy bonito. Así que, bueno, para mí dice mucho. Entonces, el tema de hoy que vamos a retomar con las creencias es que vamos a ir analizando los 4 tipos de creencia a nivel lingüístico más destacados
y vamos a ir desgranando cómo vamos a poder romper esas creencias o al menos ponerlas un poquito en entredicho. Esto lo comento en mi libro, los que sois lectores de la trilogía, ya sabéis que en el primer tomo hablo de las creencias y hablo de cómo romper las creencias. A nivel lingüístico, ya sabéis que para mí es muy importante cómo hablamos, cómo nos hablamos y cómo nos comunicamos con las demás personas. Es muy importante el lenguaje, con lo cual creo que es importante hacer, es decir, cambiar las creencias desde este punto de vista, desde el punto de vista lingüístico. Porque sí que hay muchas maneras, muchos métodos y otros diferentes, que no digo ni que sean mejores ni peores, porque todo suma, pero para mí es muy importante el lenguaje, el poder que tienen las palabras. Así que vamos a ir tema por tema, es decir, tipo de creencia por tipo de creencia, y vamos a ir desgranando, ¿vale? El primer tipo de creencia es las creencias por generalización. ¿Qué significa esto? La generalización la utilizamos mucho para definir cuando utilizamos, por ejemplo, las palabras siempre, nunca, todo o nada, o ningún sitio. Este tipo de creencias que decimos, es que todo lo malo me pasa a mí, ¿no? O es que siempre me pongo nerviosa cuando tengo que hablar con otras personas, o bueno, este tipo de creencias, ¿no? Que van asociadas a este tipo de palabras, el siempre, el todo, el ningún sitio, el nunca, este tipo de creencias. No sé si os sentís identificadas en a nivel lingüístico, alguna creencia de este tipo, ¿no? Las palabras, por ejemplo, siempre, es una palabra, ya sabéis que a mí me gusta mucho desgranar el lenguaje, y la palabra siempre, para mí, lleva la connotación o significa siempre, y siempre es desde que nací hasta que me muera. Entonces, cuando yo digo que siempre me pongo nerviosa cuando hablo con otras personas, es que doy por hecho que me ha pasado hasta el día de hoy, pero también me va a pasar hasta el día que ya no esté. Es decir, que siempre o nunca, también doy por hecho que eso no va a suceder nunca en mi vida, ¿no? No es que solo forme parte del pasado, sino que no va a pasar nunca o siempre va a pasar en mi vida, ¿no? Con lo cual son palabras que hemos de controlar su uso. No digo como en otras ocasiones, que sí que he dicho que hay que eliminarlas, pero sí que hay que controlar el uso. Aunque yo intento utilizarlas poco, o sea, no las utilizo demasiado. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos esa creencia en la que creemos que siempre nos pasa algo o que siempre actuamos de una manera determinada o que nunca hemos hecho algo y no vamos a ser capaces? ¿Qué pasa con este tipo de creencias? ¿Cómo las vamos a rebatir? Lo que vamos a hacernos es una pregunta. Ya sabéis que a mí las preguntas, como coach que soy, es mi herramienta de trabajo, las preguntas, y las preguntas poderosas es lo que al final nos hacen como romper nuestros esquemas mentales. Así que nos vamos a hacer esta pregunta ante la creencia de, por ejemplo, siempre me pongo nerviosa cuando hablo con otras personas, ¿vale? Vamos a preguntarnos, ¿de verdad siempre, siempre, siempre me pongo nerviosa cuando hablo con otras personas? Seguramente, y podría afirmar que en el 99,9999% de los casos, no es así. Es decir, no me pongo siempre nerviosa cuando hablo con personas. Y si analizo y desgrano y me doy un poquito al coco a pensar, pues me voy a dar cuenta de que hay determinadas personas que sí que me ponen nerviosa, pero no siempre que hablo con personas me pongo nerviosa. Pero sin embargo, yo creo que siempre que hablo con personas o siempre que hablo con muchas personas, por ejemplo, me pongo nerviosa, ¿no? Ahí rompemos a nivel lingüístico, a nivel mental, nuestra creencia. Y es cuestión de que a partir de entonces, cuando yo piense siempre me pongo nerviosa, tal, pues cambie esta palabra, la palabra siempre, que como ya he dicho, conlleva el que hasta ahora me ha pasado, pero a partir de ahora también me va a pasar, pues elimino esa palabra de mi frase, ¿no? Y es, hasta ahora me he puesto nerviosa cuando hablo con determinadas personas, pero
o estoy trabajando para solucionar pues esta dificultad o estoy trabajando para mejorar mis habilidades como comunicadora o el tema que sea. Es un ejemplo que he puesto que no tiene sentido, pero bueno, para que lo entendáis, ¿vale? Para tener un ejemplo claro. No sé si se entiende, si se ve claro este tipo de creencias, este tipo de afirmaciones que nos hacemos a nosotros mismos, ¿no? Es que siempre te dejas las cosas por medio, por ejemplo, o yo a mí misma, ¿no? Siempre me dejo las cosas por medio. Bueno, siempre, 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 ¿no? Seguramente no. Entonces ya generalizamos, por eso se llaman de generalización, ¿no? Las generalizaciones es, pues eso, creo que una vez me mordió un perro y ahora creo que todos los perros muerden, ¿no? En verdad, todos los perros muerden, todos los perros muerden. No, ¿verdad que no? Pues ahí es donde tenemos que romper esa creencia, ¿vale? Cuando tengamos creencias estas de todo, siempre, nunca, jamás o nada, este tipo de palabras, de este tipo de adverbios, estamos ante una creencia de generalización y hemos de trabajarla de esa manera, ¿vale? Vale, segundo tipo de creencias, las creencias por eliminación. ¿Qué tipo de creencias son? Pues muy parecidas también, pero cuando, a ver qué me escribís, no os veo. Ah, vale, ya está. No me habéis escrito. Cuando creemos que algo, por ejemplo, es imposible, ¿no? Que nadie puede hacerlo, que tengo que hacer, ¿no? Este tipo de cosas que nos creemos imposible, o sea, que somos incapaces de conseguir, ¿no? Es imposible, no sé, es imposible que corra 1 kilómetro sin cansarme, por ejemplo, ¿no? Y si esto me lo creo, pues claro, no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, ante este tipo de creencias, el que es imposible que yo consiga algo o nadie, por ejemplo, nadie me escucha. Aquí ante este tipo de creencias, también podemos poner la misma pregunta que hemos hecho en las de generalización, ¿no? Es decir, seguro que nadie te escucha, ¿no? O seguro que es imposible, ¿cómo sabes que es imposible? No, vamos a cambiar la frase y vamos a utilizar una pregunta poderosa que si crees nadie me escucha, en lugar de decir nadie me escucha, me pregunto, ¿qué puedo hacer yo para que las personas me escuchen? ¿Vale? Y cambio la responsabilidad, que ya sabéis que soy muy insistente en este tema en el que tenemos que responsabilizarnos nosotros de lo nuestro, cambio el foco, cambio la responsabilidad del nadie me escucha que está en otra persona, a mí, ¿qué puedo hacer yo para que las personas me escuchen? Fijaos cómo cambia el pensar, oh, es que nadie me escucha, o es que nadie me hace caso, o es que nadie me habla, o es que nadie me contesta, o es que, no sé, pues he mandado un montón de mensajes y nadie me dice nada, ¿no? Pensar esto a pensar, ¿qué cosas concretas puedo hacer yo para que las personas me contesten? ¿Qué cosas concretas puedo hacer yo para que me escuchen, para que me hablen o para que pues me hagan caso o lo que sea que estemos haciendo, que estemos pensando, ¿vale? Entonces, ante las creencias por eliminación, vamos a trabajar con esta pregunta. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Mm? Queda claro, también es sencillo, no es muy complicado, todo esto es muy fácil de saber, luego hay que aplicarlo a la práctica, porque ya sabéis que todo esto que yo digo, si solo os quedáis aquí y no pasamos a la acción, no sirve de nada, ¿vale? Vale. Después, el tercer tipo de creencia son las creencias por distorsión, ¿vale? En las creencias por distorsión normalmente suele haber una causa que crea un efecto. Esto significa, por ejemplo, no hablo porque si no se enfadan, ¿no? O no hago algo porque si no tengo un efecto por parte de, ¿no? O pues es que, a ver, que ahora no me sale ningún ejemplo.
Bueno, cogemos este ejemplo. No hablo porque si no se enfadan, ¿no? No digo las cosas en voz alta porque van a pensar que tengo ideas locas, por ejemplo, ¿no? Y normalmente suele haber esto, el por qué algo o el pero. El pero también se utiliza mucho en este tipo de creencias, ¿no? En las creencias por distorsión, este tipo de creencias a nivel lingüístico. Entonces, aquí para rebatir, para contrarrestar este tipo de creencias del no hablo porque si no se enfadan, nos vamos a hacer también una serie de preguntas, que son, ¿qué si siempre que hablas la gente se enfada? Es decir, vamos a ver si, vamos a romper ese patrón, ese causa-efecto, es decir, si tú crees que cuando haces algo pasa otra cosa, vamos a comprobar que cada vez que haces algo no pasa esa cosa. Es decir, vamos a encontrar una rotura de patrón en la que no existe o no se ha dado esa situación, en la que no has, en la que has hablado y no se han enfadado, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué más puedes hacer? Pensar también, si no se enfadan, entonces sí hablo, ¿sabes? O sea, si la creencia es no hablo porque se enfadan, entonces piensas, si no se enfadan, también hablo o realmente hay algo más por lo que no hablo, ¿no? ¿Sí? O realmente pensar eso, ¿no? ¿Por qué no hablo realmente? Esto es una excusa que me estoy diciendo a mí, porque muchas veces también nos decimos a nosotros mismos excusas para convencernos de manera racional y no ser, o sea, y no pasar a la acción, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, me planteo que voy a ir a hacer deporte frecuentemente y me da pereza y nuestra mente, como ya he dicho, nuestra mente cabrona, nos pone a prueba, ¿no? Y nos dice que hoy pues está lloviendo, que hoy pues estoy cansada porque he tenido un mal día en el trabajo, porque hoy los niños han dejado más cosas por en medio y tengo que recoger o tengo que doblar la ropa, porque hoy cualquier excusa es buena, la que nos está poniendo esos frenos, nos está poniendo esas excusas y es la que no nos deja, no que no nos deja, sino que realmente buscamos esa justificación a nivel racional para, pues, para sentirnos bien. Porque claro, como llueve, pues no es que no quiera, es que no puedo porque llueve, ¿no? Entonces me quito esa culpa del no lo hago porque realmente, ¿por qué no lo estoy haciendo? ¿Por qué no estoy hablando? ¿Es porque se enfada? ¿No es porque me da vergüenza? ¿O es porque creo que mis ideas no tienen valor? ¿O es porque un día hablé y ya pienso que todo el mundo se va a reír de mí cuando hable? ¿O por qué es realmente, no? Entonces, este análisis lo hemos de hacer interior y realmente darnos cuenta si el freno está en nuestra mente o dónde está, ¿no? O qué es lo que nos estamos diciendo a nivel mental. Y borrar ese diálogo mental y pasar a la acción. Como siempre digo muchas veces, es que no hay que pensar tanto, sino que hay que actuar más. Entonces, si nos pasamos la vida pensando en excusas, racionalizando las excusas para justificar nuestra culpa, pues no vamos a llegar a ningún sitio. Y como ya saben mis chicas del grupo cerrado, siempre les digo que hay que ponerse incómodas. Así que hay que salir de la zona de confort para estar incómodo, ponernos el petardo en el culo y pasar a la acción para conseguir lo que queramos. O sea que este tipo de creencias, por distorsión, se rebaten de esta manera. ¿Vale? Ah, cuarto tipo de creencias, las creencias por suposición. ¿Qué hace nuestra mente también cuando le falta información? Cuando nos falta información, lo que hace la mente es ajustar los patrones que conoce y rellenar esos huecos de información con cosas que para ella son reales, pero que no tienen por qué coincidir con la realidad que es real, es decir, con la situación real externa. Pero en nuestra mente existe esa realidad. Y estas son las suposiciones, no son las creencias por suposición. ¿Cómo son este tipo de creencias? Pues, por ejemplo, vienen por dos tipos de patrones, ¿no? El sí, algo, entonces algo, ¿no? Que es, decimos, como si salgo a la calle si lloviendo, entonces seguro que me constipo. Este tipo de creencias que las llevamos desde niños, que nos lo han dicho nuestros padres, ¿no? No te mojes porque te vas a constipar o te vas a resfriar, nos acompañan, pero realmente
tú te mojas en la ducha y te mojas en otras ocasiones y no te constipas siempre. Con lo cual, el hecho de que te mojes no significa siempre que te vayas a constipar. Y este es un primer patrón, es sí, entonces, y el otro es tan como. Es decir, yo creo que soy, por ejemplo, tan desordenada como mi madre, ¿no? O creo que soy tan lista como lo era mi padre, yo qué sé, por decir algo, ¿no? Entonces, este tipo de creencias, que son por suposición, nos falta realmente datos de la realidad. Simplemente lo creemos porque nos viene derivado de una consecuencia que nosotros la creemos y la damos como real. Pero a lo mejor, y esto nos pasa cuando nos vamos haciendo adultos, ¿no? Que tenemos el concepto de nuestros padres, por ejemplo, como algo, eh, pues como algo ideal, ¿no? Y luego te das cuenta de que, pues a lo mejor tampoco sus cualidades son tan perfectas o tan como tú, no perfectas, pero sino tan como tú realmente creías que eran, ¿no? Y entonces es cuando tomamos ese nivel de conciencia, ¿no? Entonces, a lo mejor tú creías que tu madre o tu padre o algún familiar o tus hermanos eran súper ordenados y ahora resulta que lo ves y piensas, pues tampoco es para tanto, pero sin embargo sigues pensando que tú eras tan ordenado como o tan desordenado como, ¿no? Entonces, ¿cómo se rebaten este tipo de creencias? Este tipo de creencias se rebaten también con preguntas, ya sabéis que es mi herramienta favorita, las preguntas, eh, y es pensar o preguntarte, ¿qué te hace pensar que eres tan desordenada? ¿O cómo te das cuenta tú que tu madre era tan desordenada o tan ordenada, lo que sea? ¿O cómo sabes o en qué cosas asocias tú que esa persona es pues, pues tan de esa manera, ¿no? O con el ejemplo de la lluvia, por ejemplo, eh, ¿cómo sabes qué pruebas tienes de que salir y mojarte va a hacer que te constipes, ¿no? Cuando buscamos la prueba, realmente nos damos cuenta de que igual pues nuestra creencia no es tan sólida porque esto va muy asociado al vídeo que colgó Ángeles con el tema de las supersticiones, que me pareció muy interesante. Y es que es verdad, nos han dicho tantas cosas, que si no cojas la sal con la mano, que si se te cae la sal te trae mala suerte, que si el espejo se rompe, que tal, que si, yo qué sé, millones de cosas, ¿no? Un montón de supersticiones que nos han dicho y que hay mucha gente que cree que esto es real. Y realmente si lo creen, pues lo crean. Es decir, que si te lo crees, pues sí que es real, ¿no? Que se te cruce un gato negro o yo qué sé, un montón de, o pasar por debajo de una escalera, no sé, un montón de cosas, ¿no? Entonces, si realmente esto lo crees, será real en tu realidad, ¿no? Entonces, puede pasar que tú pases por debajo de una escalera y inmediatamente después tropieces y caigas y entonces asocies a que te has caído porque has pasado por debajo de una escalera, o que pases por debajo de una escalera sin creer nada, tropieces y caigas y pues mira, ha sido algo fortuito o es que tenías que caer para ver que delante tuyo había un billete de 10 euros, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo es relativo y todo tiene su parte de verdad, pero sí que esto es una gran verdad y es que lo que crees, lo creas. Así que si tienes este tipo de supersticiones, si tienes este tipo de creencias, porque no dejan de ser un tipo de creencias, lo que pasa que son como, entre comillas, más alocadas, ¿no? Porque es como algo sin sentido y sin prueba real de que esto es así. Entonces, pues vamos a buscar realmente la prueba, ¿no? Vamos a buscar realmente esto, eh, cómo sabes realmente que si pasas por debajo de una escalera vas a tener mala suerte. ¿Cómo lo has comprobado? ¿En qué te basas? ¿Cómo es tu vivencia? ¿Cuántas cosas te han pasado por pasar por debajo de una escalera? Y seguramente te darás cuenta de que al final, pues nada, o muy pocas cosas. O todas si te lo crees realmente. Es, como digo, esta creencia o este tipo de creencias a nivel lingüístico, pues también son relativamente fácil de rebatir verbalmente, pero luego ya sabemos que lo que tenemos en nuestra cabeza, pues no es tan fácil de rebatir. Así que esto es una habilidad que se aprende. Y mira, ayer que tenía el taller, que hice el taller, tuve la suerte de participar en el grupo de donas, el grupo de mujeres de aquí de mi barrio.
hicimos un taller en el que hablábamos pues un poquito de esto, ¿no? De cómo nos hablamos. Ya sabéis que mi tema es el tema del diálogo interno, de cómo nos hablamos y a mí me gusta mucho observar, ¿no? Observar antes de empezar el taller, pues bueno, ellas trajeron una merendola y estaban allí pues tomando café y merendando y demás. Y yo observaba, las miraba y aprendo tanto y me doy cuenta de tantas cosas y me doy cuenta de que, primero, de lo que nos maltratamos a nosotros mismos, a nosotras mismas, de lo mal que nos hablamos, no mal en el sentido despectivo, pero sí que eh, pues eso, ¿no? Que como que nos cuidamos poco con nuestras palabras. Y ya sabéis que para mí el lenguaje es algo muy importante y las palabras son muy importantes. De ahí que hago el desgrane de las creencias, las hago a nivel lingüístico, porque me parece que es importantísimo. Y bueno, y después del taller, pues muchas me reconocieron que habían sido conscientes de esto, ¿no? De que el lenguaje que utilizamos muchas veces no es el apropiado y que eso nos hace creernos pues eso, que no somos capaces, que es imposible que yo consiga tal cosa, que nadie me hace caso, que nadie me quiere o que, no sé, pues creencias que tenemos desde pequeños porque nuestros padres que lo hicieron lo mejor que supieron y que pudieron, pues nos transmitieron eso, ¿no? Y esto lo veo mucho cuando hablo con mamás también, lo que les decimos nosotros a nuestros hijos, ¿no? Y creo que parte de mi labor en esto es esto, ser consciente o hacer a la gente consciente de esas realidades para, primero, que nosotros trabajemos por nuestra mejor versión, que es importante, y en segundo lugar, para que en un futuro no tengamos adultos que necesiten trabajar por su mejor versión, porque ya hayan aprendido desde niños a desarrollar por sí mismos esa mejor versión porque muchas de las cosas que nos pasan, muchas de las cosas que tenemos en nuestra vida y muchas de las cosas por las que sufrimos en nuestra vida se podrían evitar si de pequeños nos hubieran abierto esa puerta, ¿no? Y como esto no ha sido así, como pues en las épocas en las que pues éramos niños, los que son pues de mi edad y más y mayores que yo, ¿no? Porque sí que es verdad que ahora se está abriendo por fin un poquito de puerta a, pues a esto en las escuelas, ¿no? Se hace un poquito de conciencia al respecto y se les enseña a los niños pues, las emociones, a cómo pues, gestionar sus emociones, a cómo pues, aprender a relajarse, aprender a conciliar consigo mismos, aprender a hablarse, aprender a quererse. Todo esto que a nosotros nos hace tanta falta, porque en su día nadie nos enseñó. Y esto es algo que recalco mucho y que no hay que fustigarse, ¿no? No hay que castigarse, no hay que echarse nada en cara, porque si hasta ahora, tengas la edad que tengas, no has podido, no has sabido hacerlo. Nunca es tarde, si la dicha es buena, como dice el refrán, ¿no? Nunca es tarde para empezar a aprender, para empezar a poner esos principios en acción, para poner ese orden mental, para empezar a trabajar con nosotros mismos, descubrirnos de nuevo y conocernos, porque aunque llevamos muchos años viviendo, bueno, llevamos toda nuestra vida viviendo con nosotros mismos, en realidad no nos conocemos. Así que mi propósito en la vida es que la gente aprenda a conocerse y que pues llenar el mundo de rebeldes, ya sabéis que la trilogía Revélate, que cada día está en manos de más personas, estoy súper contenta. Y si todavía no eres lector o lectora de la trilogía, pues ¿a qué estás esperando? No puedes dejarlo atrás. Ya sabes que con toda esta información, siempre digo, ahora tienes tres opciones. Una es decidir no hacer nada, seguir como estás, pero entonces no te quejes. La segunda opción que puedes hacer es, como digo yo, utilizar el método ensayo-error, que es ir probando, ir pues picando de unas flores y de otras. Y al final, pues esto te va a llevar tiempo y te va a llevar una inversión grande en la que tampoco te aseguras tener unos resultados correctos. O la tercera opción, que es apostar por personas que realmente están ya teniendo resultados en sus vidas, que están transformando
y llevando sus vidas realmente a donde ellas y ellos quieren. Y son los lectores de la trilogía Revélate. Ellos están por fin conociéndose, por fin empezando a trabajar y además muchos de ellos asesorados y dirigidos directamente por mí, por mi experiencia, por mi conocimiento en, como te comentaba al principio, en la Academia Rebelde y en el grupo cerrado que tenemos, en el que hacemos sesiones grupales cada 2 semanas, cada 15 días participamos en una sesión y pues ponemos en voz alta pues aquellas inquietudes, aquellos problemas, aquellas situaciones a resolver que creemos que tenemos y entre todos y todas las que formamos parte del grupo nos apoyamos, nos escuchamos y luego pues yo doy el punto de conocimiento y de soporte y de apoyo y de acompañamiento que todas y todos necesitan. Así que si aún no formas parte de este grupo, estás tardando porque ahora decide tú qué es lo que quieres en tu vida, si te quieres quedar como estás, si quieres ir probando y no tener nada claro o empezar realmente a llevar tu vida hacia donde tú quieres. Sin más, rebeldes, vamos a... No sé si alguien tiene alguna pregunta de los que estáis conectados. Os he visto varios por aquí. No sé, gente ha entrado, ha salido. Bueno, como esto va con un poquito de retraso, si alguien tiene una pregunta, yo mientras me voy despidiendo. Conectamos la semana que viene. Vamos a ver. Voy a coger la agenda, que la tengo por aquí. Conectamos la semana que viene. Creo que había un día que yo no podía. Os lo voy a decir. Sí, la semana que viene, que es día 31, vamos a conectar un poquito antes porque tengo un compromiso familiar y el día 31 a las 7 no voy a poder conectar, ¿vale? Así que conectaré, si puedo, sobre las 5:30, 6, ya os iré diciendo, ¿vale? Conectaré, uy, que se me ha metido algo en el ojo. Conectaré sobre esta hora un poquito antes, o sea, antes de las 7 porque a las 7 no podré, ¿vale? Y sin más, pues nada, si queréis más información os voy a dejar el enlace en los comentarios, ¿vale? Para que entréis en la página web de Líderes Rebeldes y si queréis pues tener la trilogía que también está disponible a la venta a precio promocional, la trilogía ya sabéis con un 25% de descuento para los que compréis los 3 libros. Sin más, rebeldes, me despido, espero como siempre haberos aportado valor, espero haberos elevado ese nivel de conciencia, espero haberos empujado un poquito a que empecéis a tomar acción y la semana que viene además va a ser la última que hablemos de Otto, ya acabamos el mes de octubre y empezaremos con el siguiente aura, ¿vale? O sea que ya será la última semana. En fin, sin más, que me enrollo como una persiana. Nos vemos la semana que viene y nos vamos viendo por redes sociales. Cualquier duda o comentario me podéis dejar un comentario y nada, nos vemos. Chao, rebeldes.